Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de sociales. Me alegra mucho volverlos a tener acá. Bien, después de haber hablado en clases anteriores acerca de las culturas precolombinas, en especial las que se ubicaron en nuestro país, vamos a continuar hablando sobre la historia de nuestro continente americano. Hoy les quiero contar acerca del descubrimiento de América. Y para esto, los invito a que veamos los dos siguientes videos. Una pregunta. ¿Estás muy seguro que Colón descubrió América? Mira lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Los españoles llegaron a América el 12 de octubre de 1492. Venían buscando una ruta para llegar a Asia y de esa forma poder comerciar con las Indias. Tuvieron que navegar hacia el oeste porque las rutas tradicionales por tierra o mar las controlaban otras naciones que competían con ellos. ¿Y cómo descubrieron que la Tierra era redonda? La comprobación de que la Tierra es redonda fue con un viaje que empezó en 1519 y terminó en 1521 en la expedición de Magallanes Elcano, que logró completar una vuelta al mundo. Pero en realidad muchos pensadores ya conocían la forma redondeada de la Tierra. ¿Qué pensadores? Algunos sabios griegos, como Eratóstenes, ya lo habían deducido matemáticamente, pero no pudieron demostrarlo porque nunca realizaron viajes más allá del Mediterráneo. Algunos navegantes como Colón retomaron estas ideas y emprendieron nuevos viajes, lanzándose por primera vez a buscar el oriente, es decir, Asia, navegando hacia el occidente a través del Océano Atlántico. Así fue que se topó con nuestro continente, que era desconocido para ellos. Pero entonces, ¿Colón descubrió América por error? Digamos que no sabía que existía este continente, pero aclaremos que Colón descubrió América, pero desde la perspectiva de los europeos. Cuando Colón llegó, este continente ya estaba poblado desde hacía casi 20.000 años por diferentes grupos. Aquí vivían más de 40 millones de personas que poseían sus creencias, su arte y su cultura. ¿Qué pasó cuando llegaron los europeos a América? Fue una gran sorpresa para los nativos. Estaban asombrados por sus barbas, su piel clara, sus extrañas armaduras de metal, sus brillosas y grandes espadas de hierro. ¿Vinieron con muchas armas los españoles? Sí, los nativos tenían cuchillos, lanzas, arcos, flechas y boleadoras. Los europeos traían armas que asustaban mucho a los indígenas. Tenían espadas, cañones y caballos. De esta manera, podían atacar a distancia en los enfrentamientos. ¿Y qué querían los europeos? Querían llegar a Oriente para obtener las especias de las Indias, que eran muy importantes, ya que se usaban para conservar alimentos. Pero se encontraron con América y con productos desconocidos como la patata, el tomate, el cacao, el maíz y además oro, plata, piedras preciosas y muchas tierras. Todo eso lo tomaron. ¿Y cómo lo hicieron? El encuentro al principio fue pacífico, pero rápidamente se transformó en una violenta conquista. Los que llegaban venían por riquezas y por eso hubo enfrentamientos. Los europeos tomaban las tierras de los nativos, las incorporaban al reino y fundaban ciudades. En las embarcaciones venían los capitanes, que eran los que tenían la autorización del rey para conquistar tierras. Venían los pilotos y marinos, que eran los que realmente sabían de navegación. También venían artesanos, que sabían armar y reparar barcos y armas. Siempre venía algún médico, un cura y sobre todo venían soldados. Pero ¿los nativos no eran más que ellos? Sí, los nativos eran millones. Pero a pesar de eso, los europeos los dominaron. Luciana tiene razón. Debemos respetar sus derechos. Los chicos nos piden que los saludemos. Así que hoy le enviamos un gran saludo a Erika Paola Cisner. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV,
época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Hub. Bien, después de ver estos 2 videos, los cuales pues prácticamente nos resumen cómo se dio el descubrimiento de América en nuestro continente, lo vamos a reforzar por medio de las explicaciones que yo les voy a dar. Como primero, vemos, o en el video nos decían, que Cristóbal Colón fue un marinero que nació en la población o en la ciudad de Génova, en Italia, en el año de 1451. Siempre creyó en la redondez de la Tierra y fue quien propuso navegar una nueva ruta, o sea, que crearan una nueva ruta por el Océano Atlántico hacia el occidente para llegar a la India. Siempre fue el propósito de él, ir a la India a comerciar, a vender y a comprar productos. Colón en España le presentó su proyecto de querer ir a la India a Juan II, que era el rey de Portugal en ese momento, quien rechazó su propuesta. Pero él no se dio por vencido. Siguió luchando y más adelante consiguió la ayuda de los reyes de España, doña Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
Isabel de Castilla se le decía de Castilla, ya que ella gobernaba este reino y Fernando el reino de Aragón. Bien, para estos viajes, él creó 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María, por ser la más grande, la más amplia, la llamó una nao. Una nao, pues se le dice a una embarcación con estas características de ser grande, amplia. Bien, inició su primer viaje el 3 de agosto de 1492. Salió del puerto de Palos de Noguer en España, pues en las 3 carabelas que le mencioné anteriormente. Estos viajes que hizo Colón y que finalmente no fueron al oriente, sino a nuestro continente, trajo unas ventajas. ¿Cuáles fueron esas ventajas? Pues primero que todo, que al darse el encuentro entre diferentes culturas, pues hubo un intercambio de muchas cosas. Lo nombraban en el video. Intercambio de productos, intercambio en su idioma, en la religión. También trajeron alimentos nuevos que aquí no eran conocidos. También nuevos elementos culturales y por lo tanto aportes lingüísticos. Como lo decía, pues ellos traían su propio idioma. Ocurrió el mestizaje. ¿Por qué ocurrió el mestizaje? Pues porque hubo unión de las diferentes razas, por ejemplo, de los europeos con los indígenas, de los europeos con los africanos, y pues esto dio origen a nuevas razas. También se dio una nueva visión al futuro del planeta. Se adelantó el progreso de América, ya que pues hasta ese momento nuestro continente era solamente habitado por culturas y no había sido descubierto aún. También se utilizaron nuevas tecnologías traídas por los españoles. Estas rutas comerciales se fortalecieron y pues se desarrollaron aún más. Ahora, no solamente hubo ventajas, también hubo desventajas para las culturas que habitaban en ese entonces. Primero que todo, pues estos europeos, al ver que las culturas indígenas a donde ellos habían llegado tenían tantas riquezas, las explotaron y se las llevaron, en especial el oro. Asimismo, mataron o masacraron a muchos indios, violaron, pues prácticamente con todo esto que ellos hicieron, violaron los derechos humanos, pero pues en ese entonces no era reconocido o no era tan importante esta situación. Se realizó la trata de personas y la esclavitud. La trata de personas significaba que trajeron a muchas personas del continente americano y las vendieron, ya que ellos no los consideraban personas, sino que los trataban como animales, los vendieron como esclavos para que desempeñaran el trabajo que en ese entonces estaban realizando los indígenas. Mataron a buena parte de la población indígena. A los que quedaron, en cierta forma, los obligaron a seguir su religión, o sea, a que fueran católicos. Recuerden que en ese entonces las culturas indígenas eran politeístas, creían en varios dioses. Se explotaron gran parte de los recursos naturales que habían en nuestras tierras, por lo tanto, se devastó o se acabó mucha parte del paisaje. Desplazaron a los indígenas, ya que les quitaron sus tierras, se adueñaron de ellas, pues los indígenas tuvieron que buscar otros lugares a donde irse. Y también trajeron nuevas enfermedades a nuestro continente. Ahora vamos a hablar acerca de los 4 viajes que realizó Colón hacia nuestro continente. El primer viaje se inició en el año de 1492 y lo terminó en 1493. Prácticamente duró
un año. En este primer viaje, Colón llegó a varias islas del Caribe, especialmente a Centroamérica, como fue la isla de Guananí, que queda en San Salvador, isla de Juana, que queda en Cuba, isla de la Española, que queda en Santo Domingo. En la isla de la Española, allí chocó su mejor embarcación, o sea, la Santa María, prácticamente la destruyó. Con la madera que le quedó de esta nao, construyó un fortín, o sea, como un refugio o como una trinchera para defenderse de sus enemigos. La llamó, pues en ese entonces, pues sus enemigos serían los indígenas, la llamó la Navidad. Termina este viaje y regresa a España en la carabela de la Niña, o llamada la Niña. Ahora, en su segundo viaje, que realizó en 1496, Colón descubre otras nuevas tierras, sobre todo en las Antillas holandesas, llamadas las islas de Dominica y Guadalupe. También pasa por Puerto Rico, la isla de San Juan Bautista, y llegó nuevamente a la Española, de donde había partido. Encontró el fortín que él había hecho, el fortín que llamó la Navidad, lo encontró totalmente destruido. Pero entonces decide, muy cerca de allí, fundar una primera ciudad muy pequeña, a la cual la llamó La Isabela. Después de dejarla fundada, continuó su viaje, llegó a Cuba, siguió navegando hacia el sur y descubrió la isla de Jamaica. Bien. En su tercer viaje, que inicia en 1498 y lo termina en 1500, prácticamente 2 años navegando en este viaje, Colón descubre la isla de Trinidad y Tobago y también la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, a la cual le dio el nombre de Tierra de Gracia. Cuando regresó a la Española, allí se llevó una gran sorpresa, ya que lo cogieron preso debido a todas las quejas de los españoles o de su tripulación, de todos los que habían viajado con él, ya que estaban descontentos en la forma como él estaba dirigiendo las cosas y la forma como los estaba mandando. Es así como lo regresan a España encadenado. Pero cuando llegó allí, la reina Isabel abogó por él y lo dejó libre. Decide realizar un cuarto viaje en el año de 1502, pero este viaje lo realiza porque fue una misión que le encomendó la reina. Este viaje más o menos duró 2 años, en donde exploró las costas de América Central, como fue Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bien. En este último viaje, pues ya la corte retiró los cargos que habían en contra de él y en el año de 1502, el 11 de mayo, es cuando inicia con su hermano Bartolomé y con su hijo Hernando Colón desde Cádiz, España, y viaja con 4 naves y 150 hombres. ¿Cuál era el objetivo principal de este viaje? Era llegar hasta tierra firme y encontrar un paso, o sea, un lugar en el océano que lo llevara hasta nuevamente el continente asiático. Pero no lo alcanzó a lograr, ya que regresa nuevamente hasta tierras americanas y a raíz de tantos viajes fue acumulando muchas enfermedades y es así como el 20 de mayo de 1506 muere sin saber
que él había descubierto un nuevo continente. Si ustedes recuerdan, en el segundo video habla que el que se dio cuenta que se habían descubierto nuevas tierras fue Américo Vespucio, quien venía en la tripulación con él, y por eso, en honor a Américo Vespucio, fue que se le dio el nombre a nuestro continente. Ahora, después de haber escuchado la historia acerca de cómo se dio el descubrimiento de América, les voy a pedir el favor de coger su libro o su texto de contenido y su cuaderno de sociales, en donde vamos a escribir como título La conquista de América. Luego, abrimos el libro en la página 83 y leemos cómo fue que ocurrió la conquista y hacemos un pequeño resumen. Luego, vamos a copiar cuáles fueron las características de la conquista, que también se encuentran en la página 83. Muchas gracias. Espero que hoy hayan aprendido algo nuevo acerca de nuestra historia. Muchas gracias y buen día.